Hola, 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 hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bendiciones. Les doy la bienvenida a Sofía Gorini Podcast del Ministerio Salvos por Gracia, la Gran Comisión Real Internacional. Amigos, llegamos a fin de año, llegamos a casi el final del año 2025 y estamos agradecidos con Cristo Jesús. Yo, de manera particular, me siento muy feliz, muy agradecida con Cristo Jesús, que es el que hizo posible todo esto, y con todos ustedes que han seguido paso a paso cada una de las entrevistas de nuestro canal oficial en todas las plataformas. Quiero darle gracias a todos los medios de comunicación con los que estamos trabajando, los que han confiado en mí, la Columna Veraz de Venezuela, los amigos de Te Alaba Colombia, los amigos de Ecos Proféticos de España, los amigos de EBP Radio Palmeras, desde España también, Gospel Reggae Panamá, y le damos la bienvenida al nuevo medio de comunicación oficial desde los Estados Unidos, Miami, Florida, tu diario, tu noticiero cristiano. Tu noticiero cristiano va a ser parte de nuestro ministerio, la Gran Comisión Salvos por Gracia. Estamos felices y agradecidos con Cristo Jesús, amigos, porque solo Dios puede unirnos como solo Él puede hacerlo. Bueno, estamos trabajando en más de 15 países con más de 1000 artistas que han pasado por nuestro canal. Muy feliz y agradecida, realmente sorprendida de las cosas que Dios puede hacer con un corazón que le cree, con un corazón que responde al llamado, con un corazón que tiene esa fe que mueve montañas. Y por eso estamos aquí celebrando junto a todos ustedes una emisión más, un capítulo más, un episodio para poder generar fe y esperanza en aquellos corazones que lo han perdido todo. Desde Argentina a Buenos Aires estamos en vivo, amigos. Así que agradecida con cada uno de ustedes como evangelista, como líder de jóvenes y adolescentes y ministro de la palabra, como fundadora de este maravilloso ministerio, la comunidad, la Gran Comisión Salvos por Gracia. Arrancamos nuestro canal de podcast. Tenemos un invitado muy especial desde Miami. Miami, Florida, se viene con todo por primera vez con nosotros. Vamos a tener el honor y el privilegio de tener un invitado sorpresa y ya lo van a conocer. Saludamos a los amigos que están en el chat. Desde Colombia, próximamente con nosotros Daniel Cartagena, claro que sí, bendiciones. Bueno, tenemos muchísimos artistas, pastores, ministros, cantantes, evangelistas en más de 15 países. Estamos trabajando con los países de Panamá, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, España. Se me van, son muchísimos. Bueno, Chile, Perú. Estamos trabajando con hermanos maravillosos, ministerios desde los Estados Unidos, Canadá, España. Y bueno, y próximamente se van a estar sumando muchos más. Hoy le damos la bienvenida a Tu Noticiero Cristiano, que va a ser parte de nuestro staff oficial de la Gran Comisión Salvos por Gracia. Claro que sí. Y recibimos a nuestro invitado de honor, nuestro invitado de lujo, el pastor Pedro Castro, hoy con nosotros en Sofía Gorini Podcast por primera vez, amigos. Bueno, saludamos a todos los amigos que se están sumando al chat y vamos con todo. En minutos, ya, estamos haciendo conexión directa con mi Florida desde Argentina a Buenos Aires y ahí lo tienen. Bienvenido, querido Sa- pastor Pedro Castro. ¿Cómo estás? Saludos, Sofía, muchas bendiciones. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la gente linda de allá de Argentina, desde acá, desde Tampa, Florida? Tampa, Florida.
Los amamos, bueno, felices, con muchas ganas de conocerlos como medio de comunicación, como pastor, como ministerio, así que damos gracias a Dios, que es el que hizo posible esta conexión, querido Pedro. Así que muy emocionados, estamos con muchas expectativas y bueno, les comentaba a los amigos, mientras te esperábamos que estamos trabajando, eh, por gracia de Dios, hace 1 año y medio como canal de podcast y el Señor ha unido a más de 15 países y han pasado más de 1000 artistas dando testimonio del poder de Dios, porque es el contenido principal de nuestro canal de podcast. El antes y el después de Cristo, el testimonio personal con Cristo Jesús en cada una de las vidas que vienen a testificar. Así que para mí es un privilegio ser testigo fiel de esas historias que fueron marcadas por el amor de Cristo Jesús. Igual para este servidor, siempre hay un antes y un después, y lo más importante es quién tú eres hoy por hoy, no cuál es tu pasado. Quizás el pasado te fue fuerte, quizás tuviste miles de situaciones en tu vida, miles de problemas desde niñez, pero Dios había marcado tu vida desde antes de haber nacido. Y hoy por hoy, lo que tú eres como persona, como mujer, como hombre, eso es lo más valioso para Dios. Y recuerda que lo más que es tu presente y quién vas a ser en tu futuro. Pero hoy tienes que comenzar con ese cambio en tu vida. Así es. Maravilloso consejo, amigos del pastor Pedro Castro. Estamos en vivo desde Argentina, Buenos Aires, en conexión directa con Tampa, Florida, Estados Unidos. Así que bienvenidos a todos los que se están sumando en el chat. Estamos felices, de poder tenerte por primera vez, pastor, con nosotros. Y bueno, queremos conocer un poquito más del ministerio, un poquito más de Pedro, y todo su equipo con tu noticiero cristiano. Te damos la bienvenida como medio oficial de comunicaciones. La verdad que estoy agradecida con Cristo Jesús, que es el que hace posible esto, porque es una oración contestada. Amén. Claro que sí, Sofía. Bueno, este noticiero cristiano comenzó en el 2017, en agosto de 2017, y comenzó realmente, yo abrí una página en Facebook. En esa época yo creo que el Facebook era como lo más que se escuchaba, lo más en las redes sociales que estaba de moda. Sí. Y en esa primera ocasión colocó un post de un pastor que entró en República Dominicana, entró a una discoteca, un pub, no sé cómo se le digan allá en Argentina. Entra ahí y empieza a predicar. O sea, le dice al DJ que tumbe la música y él empieza a predicar en medio de la fiesta, vamos a decirlo así. Y bueno, subo ese video en el canal, o sea, en la página de Tu Noticiero Cristiano, que estaba comenzando. Yo eso yo lo abrí por abrirlo, vamos a ponerlo así. Pero bueno, coloqué eso y sabrás que se vuelve viral este video. Y yo le dije, Señor, esa es la confirmación que tú quieres que yo haga algo con esto relacionado a las noticias. Porque antes de eso yo hacía con un pastor un programa que se llamaba Nueva Vía Live, que era en donde entrevistábamos a artistas cristianos aquí en la bahía de Tampa, en Florida. Y bueno, luego de algunas situaciones tuvimos que terminar el programa y yo pues básicamente como que me quedé en el aire como diciendo, wow, me gustaría hacer algo diferente, algo parecido, pero un poco diferente. Y así comienza la historia de Tu Noticiero Cristiano. Y bueno, ya luego de ahí comencé a subir diferentes noticias del ámbito cristiano, y cada una de ellas como que fue confirmando que realmente eso era lo que Dios quería para este servidor, hasta que finalmente en el 2018-19 viajo a Miami, ¿verdad? Como parte de un envío de Dios allá a la ciudad de Miami, y allá comienzo con el noticiero, por casualidad, bueno, no voy a decir por casualidad, porque Dios así lo permitió. Estando yo en Miami por cuestiones del trabajo, me entero que allá en Miami estaba viviendo un amigo mío muy querido que se llama John, de la estación de radio Coer Radio Digital. Ellos no saben que yo estaba en Miami. Cuando llego allá, en un momento dado los saludo y le digo, John, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y me dice, ¿todo bien, Pedro? ¿Y qué es tu vida? Y yo le digo, no, pues mira, sabrás que me mudé para Miami, para el área de Homestead, se llama esa parte de Miami. Y me dice, ¿cómo así? Pero si yo vivo aquí, en esta misma parte, en Homestead. Y yo digo, no. Bueno, la cosa es que vivía como a 5 minutos de este servidor y ahí mismo estaba la estación de radio en su residencia. Bueno, y me dice, Pedro, ¿y qué podemos hacer, Pastor Pedro? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, que tienen lo de noticiero y yo me acuerdo que tú hacías el programa en vivo de Nueva Día Live. Y yo le digo, bueno, pues vamos a hacer un programa en vivo, pero de tu noticiero cristiano. Y así comenzó el noticiero ya haciendo lo que eran los en vivos, en donde entrevistábamos diferentes cantantes cristianos, escritores de libros y personas que tenían diferentes ministerios dentro del mundo cristiano. Gloria a Dios. Bueno, estoy un poquito sorprendida porque, bueno, en realidad es el mismo Espíritu Santo que nos va convocando, ¿no? Está escrito, amigos. Pero bueno, uno espera, ¿no? Mucho tiempo por ese llamado hasta que finalmente el Señor nos convoca y se vuelve realidad. Todo aquello que era un sueño, un anhelo, quizás, ¿no? Se vuelve realidad. Te digo Sí, porque acá en Argentina, Buenos Aires, bueno, hace 30 años yo siempre lo digo, que me estoy preparando para este momento. El Señor me llama después de la pandemia, pero en mi juventud, a los 18 años, yo trabajaba para una cantante cristiana, era mi trabajo secular, hacer exactamente lo que estoy haciendo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Pasaron 30 años y digo, Señor, ¿qué pasó? ¿No? Ese anhelo de volver a trabajar sirviendo a los demás, siempre en torno al Evangelio, porque esa es parte de mi vida. Y bueno, el Señor lo volvió a realidad. Realmente fue un llamado por fe, siempre lo cuento y te cuento, Pedro, a vos en esta oportunidad. Fue un llamado, un desafío que el Señor me ha hecho porque el Señor me llamaba a hacer esto. Yo no sabía que iba dirigido a artistas, realmente pensé que iba directamente dirigido a ministerios, porque es con quien yo siempre traté de toda mi vida, ¿no? Ministerios quizás de manera internacional. Y el Señor me sorprende porque comienza a traer a artistas de diferentes géneros, diferentes países, diferentes culturas, diferentes historias, cuando yo nunca los busqué. Entonces, el Señor me dice, porque siempre fui evangelista, vas a llevar mi palabra, pero esta vez va a ser de manera diferente, va a ser a través de los testimonios de cada uno de los invitados que yo conecte contigo. Entonces yo digo, bueno, Señor, amén. pero no tenemos estudio, no tenemos recursos. Recordemos que estábamos después de la pandemia, ¿no? Acá en Sí, Argentina fue terrible. Entonces, realmente era algo muy, muy, muy humilde, de escasos recursos la situación. Y el Señor me hace este llamado y esta prueba de fe y me dice, bueno, tú comienza con lo que tienes, ¿no? Una cosa parecida a la parábola de la alimentación de los 5.000, ¿no? Una cosa así, que tenía 5 elementos, vamos a decir, ¿no? 3 panes y 2 peces, una cosa así. Y yo dije, Señor, pero esto es demasiado poco para darte. O sea, yo a esta altura ya esperaba darte algo mejor. El Señor me dice, no, comienza con lo que tienes. Entonces ahí fue probada mi fe y comencé con mis 5 elementos desde mi residencia y el Señor me empieza a llenar la agenda con invitados de más de 15 países. Cuestión de que pasaron más de 1.000 artistas hermanos en Cristo con sus ministerios y familias dando testimonio. Al momento estamos trabajando con más de 300, pero han pasado 1.000 cuando somos un canal de podcast relativamente nuevo, es algo que está iniciando todavía, y más allá de esto, veo como el Señor me usa uniendo ministerios. No es solamente un episodio de canal de podcast, sino que nos volvemos una comunidad, nos volvemos iglesia. Es lo que siempre soñé, viajar a otros países, pero ser parte de otros ministerios y a su vez servirlos y ser uno en Cristo Jesús. Yo creo que ese fue el sueño siempre de todos nosotros, pero ahora lo estoy viendo como Dios lo vuelve a realidad. Podemos trabajar a distancia de manera maravillosamente activa
a través de las redes sociales, trabajando unos con otros en diferentes países, diferentes ministerios totalmente diferentes y a su vez ser uno porque estamos todos alineados al propósito de anunciar la venida de Cristo, ¿no es cierto? Principalmente y después Amén. contar lo que Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros. Eso se vuelve viral, pero también trae gran bendición a nuestras vidas y a nuestra familia. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Algo que tenga que ver con esto, algo relacionado al tema, Pedro? O Claro que con sí. el noticiero cristiano. ¿Cómo fue que el Señor los llama, así como a Sofía Gorini Podcast, y llegan hasta hoy, año 2025, que ya estamos cerrando casi el año? Bueno, parte de la historia, ¿verdad? Hablas de los testimonios y yo creo que algunos, como quien dice, permanecen en ¿verdad? En el Evangelio. Este servidor, en el 2020, tenemos una situación difícil, pues mi ex esposo y yo, que hacíamos el programa juntos, y bueno, pues lamentablemente terminamos divorciándonos. Y ahí pues hacemos una parada en el programa. Básicamente lo detuvimos en esa época y lo menciono porque quizás algunos de ustedes entrarán a la página de YouTube y dirán, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Verdad? Y detuve el programa del Noticiero Cristiano por muchos años y hace como dos años atrás o tres, mi padre fallece y antes de fallecer me dice, yo quiero, él me dice Peter en Puerto Rico. A veces estoy un chistoso porque en Estados Unidos me dicen Pedro y en Puerto Rico que hablan español me dicen Peter, que viene siendo Pedro en inglés. Y me dice, Peter, yo quiero que ya me quedan poco tiempo de vida, quiero que vuelvas a hacer el noticiero. Y él me dice, tú llegabas a muchas vidas con el noticiero y bueno, porque el noticiero en esa época se retransmitía por muchos canales de radio, muchas estaciones de radio y muchas personas, ¿verdad? Para la gloria de Dios, escuchaban diferentes testimonios y pues transformaban sus vidas. Bueno, al cabo es que no le hice mucho caso, como quien dice, a mi papá ni a Dios. Y recientemente, hace como unos 7 meses atrás, el Señor me jaló, como le dice, no sé cómo ustedes dicen en Argentina, me jaló las orejas, me dio como un latigazo, Un barazo, acá un decimos un barazo, barazo, algo así. claro. Bueno, pues me dio un barazo y ese barazo pues hizo como que yo recapacitara lo que estaba pasando en mi vida, lo que estaba haciendo en mi vida y dentro de todo lo que obtuvo el Señor con eso, que yo creo que Dios, yo lo veo siempre a Dios como un padre que te felicita cuando hace las cosas bien, te aplaude, te motiva, te exhorta, pero igual manera cuando tú no estás haciendo las cosas muy bien, también te da un barazo. Sí, sí, Y, un y correctivo, ¿no? Nos guía un de alguna correcto, manera. una guía, exactamente. Y ahí, bueno, doy comienzo hace como les mencioné, como 7 meses atrás, nuevamente el noticiero, quizás no como un podcast, sino empecé a hacer este servidor, le fascina la inteligencia artificial. Y comencé haciendo música con inteligencia artificial. No sé si han escuchado como una canción que dice Saulo, Saulo, no sé si la han escuchado allá en Sí, Argentina. sí, 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 suena por todos lados. ¿Verdad? Bueno, pues yo empecé a hacer música hace como 7 meses con esa inteligencia artificial. Si entran al TikTok de tu noticiero cristiano, van a ver varias de esas canciones, como algunas 10, 15 llegué a tener al principio. Y el noticiero cristiano, tu noticiero cristiano comenzó en el TikTok nuevamente con esas canciones. Algunas de ellas muestran hasta el testimonio de este servidor, que pues lo publiqué realmente a través de las canciones que se hacían en el TikTok. Y luego, bueno, me acordé de lo que dijo mi papá y me acordé del noticiero y dije, vamos al comienzo nuevamente a hacer las entrevistas. Y hace la semana pasada, ya llevamos como 3 entrevistas ahí en el noticiero, publicadas en el TikTok, en las diferentes redes sociales, como lo que dice uno, el Reels. Pero si usted quiere ver la entrevista completa, se puede entrar en la página de YouTube del noticiero, de tu noticiero cristiano,
y ahí van a ver, entre ellas, pues estuvimos hablando con el cantante Mavri de cómo la inteligencia artificial está actuando dentro de la música cristiana y la importancia, porque si podemos hablar, la inteligencia artificial se está utilizando tanto como para la música, para las canciones, para tanto la lírica como lo que es el sonido, la música, pero también estaba hablando con muchos pastores, lo utilizan como medio no sabría decirle, pero quisiera decirle que le estaba hablando yo a él. Básicamente ustedes deben de utilizar la inteligencia artificial más como algo de aumentar la creatividad, más que utilizarla como único medio para hacer, ¿verdad?, lo que es una prédica o hacer una canción. Si es que lo quieren hacer desde el punto de vista profesional y en el caso de los pastores desde el punto de vista de continuar con lo que realmente con lo que Dios y Jesús iniciaron, que era utilizando lo que el Espíritu Santo les llevaba, ¿ves? Exacto. Es una herramienta que el Señor ha puesto en nuestras manos, definitivamente. Y como dijo nuestro queridísimo Daddy Yankee Raymond Ayala, un poquito el anfitrión de los últimos años, ¿no? Del Sí. Evangelio, todo lo que Dios ponga en nuestras manos, todo medio de comunicación, todo micrófono va a ser utilizado para decir que Cristo viene, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y eso estamos haciendo. Nosotros nos estamos uniendo a ese propósito que Dios ha puesto y con el que Daddy Yankee un poco es el portavoz desde Puerto Rico desde los últimos años, como medio de comunicación también, porque si bien está con la música, él también se ha vuelto un comunicador. Yo no sé si estás de acuerdo. Bueno, este servidor, aunque vivo en Tampa, Florida, yo soy puertorriqueño. Nací Wow. en Puerto Rico hace varios años atrás y llego a Estados Unidos porque para la compañía para la que trabajo me transfirió para los Estados Unidos. Así que sé lo que es la trayectoria de Daddy Yankee, soy de la misma época de él. Lo vi desde muy joven a él con lo que era la música de reggaetón, que en aquella época era prohibida en Puerto Rico. Y luego, En todo el mundo sí, y más en todas las iglesias, yo diría, ¿eh? En todas ya, las bueno, lo iglesias, que amigos. te menciono en el que era ilegal en Puerto Rico porque comienza en Puerto Rico. Yo estoy desde cuando comienza el reggaetón oficialmente que se crea Desde los y, 90, y- más o menos. exactamente. Ahí está, Ujú, damos una referencia. Bueno, amigos, casi medio 90, siglo, y 92. lo voy a decir yo también porque soy de la misma generación de Daddy Yankee, soy del mismo año, además, y como si nada, seguimos adelante creando, trabajando, ya casi medio siglo, ¿sí o no? Hay que decirlo, Total, Pedro. total. Y lo interesante de esto es como el reggaetón en sus inicios y hasta muy poco, yo creo que todavía también, siempre se utilizó para llevar la información, vamos a ponerlo así, del mundo, del bajo mundo, como le llamaban en Puerto Rico. Ahí hablaban de los temas, de lo que estaba pasando, como ellos dicen, en la calle. Hablaban si iban a, por ejemplo, a asesinar a alguien, lo decían en las mismas canciones y demás. Y cómo vemos cómo desde, por ejemplo, Héctor Delgado, Héctor Sí. el Father, ¿verdad? Como ese es uno de los primeros que acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Y aunque él decidió totalmente dedicarse al pastorado y pues un poco se alejó de la música, pero está haciendo un excelente trabajo en esa área Así del es. pastorado. Y vemos como Daddy Yankee igual manera está haciendo un excelente trabajo en el área de la música, como ha utilizado estas plataformas como los Billboard para llevar su mensaje de evangelización. Entonces lo que tenemos que entender es específicamente, y quiero hablar de Daddy Yankee, que eso fue otra cosa más que hablamos en esta entrevista con Mavri, es que lamentablemente el pueblo cristiano muchas veces ataca a estos nuevos creyentes, porque Daddy Yankee, vamos a ponerlo así, es un nuevo creyente. Acaba de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Está comenzando como cualquiera de nosotros cuando
cuando aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, en pañales, estamos comenzando a dar A caminar. los primeros Primeros pininos, pasos. claro, Exacto. primeros pasos en el Evangelio. Y lamentablemente como algunos del pueblo de Dios lo atacan, ¿verdad? Y lamentablemente vemos como muchos de ellos que ha pasado en el pasado con otros, y yo confío en Dios y yo oro para que no sea así, como algunos de los otros cantantes cristianos que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador, comienzan este proceso de hablar de Dios en sus plataformas, cada vez que tienen la oportunidad, y lamentablemente el mismo pueblo de Dios con todas sus cosas, los alejan. Y estábamos hablando de lo importante de nosotros entender que nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. Y si Jesús amó a todo el mundo, nosotros de igual manera tenemos que amar, orar por ellos para que Dios los proteja y los mantenga siempre en la verdadera senda. Así es. Bueno, yo no sé si estás de acuerdo, Pedro, pero dice la palabra de Dios que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Creo que aplica en el caso de Daddy Yankee. Él es escogido desde el vientre. Él, como ser humano, se equivocó y se apartó del camino, pero cuando uno es escogido, amigos, y esto hay que decirlo para todos aquellos que lleguen a ver esta entrevista, nosotros que tenemos casi medio siglo de andar con Cristo, con nuestras caídas y todo, hemos visto y hemos aprendido quién es el Dios que servimos. Cuando uno es escogido por Dios, nada ni nadie puede separarnos de Dios ni del propósito que Él ha puesto en nosotros. Y yo creo que eso sucede con Daddy Yankee. Más allá de sus caídas, sus alejamientos, su falta de fe, lo que fuera, el Señor usa todo eso, ese tiempo, todo ese alejamiento. Como dice la palabra, todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, y el Señor usa todas las cosas a nuestro favor, porque somos escogidos. Hay una parte, hay una parte de personas que tienen la opción de elegir por Dios, pero hay una parte de escogidos que no pueden decirle que no a Dios. Yo siempre hablo de este tema con mis adolescentes o jóvenes, les doy esta enseñanza porque es real, y lo vemos en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Hay muchos Sí. escogidos por Dios que han hecho las cosas mal. Ejemplo, Sansón. Ejemplo, Saúl, el rey Saúl, fueron elegidos por Dios, pero cada uno de ellos tienen voluntad propia, ¿no es cierto? Recordemos, amigos, que la salvación es por gracia, pero el que no fuere fiel hasta el final no es salvo. O sea, la consigna es ser fieles hasta el final de nuestros días, de nuestra carrera, de la fe. Entonces, sí se vale caer, se vale equivocarse, o no se puede despreciar el llamado. Y yo creo que Daddy Yankee lo entendió de grande, y gloria a Dios por eso. Perdió 30 años, ok, pero cuando hay arrepentimiento, amigos, el Señor hace nuevas todas las cosas. Ejemplo, el ladrón que estaba muriendo al lado de Jesús no le dio tiempo a nada, estaba muriendo, recuerden, pero su fue y fue salvo. Yo creo que este es el caso, no sé qué opinas, Pedro, ahora me vas a decir. Daddy Yankee lo entendió por las malas, estuvo del otro lado, ya sabe cómo se mueve, porque vamos a hablarlo abiertamente, y el sistema. Y obviamente, cuando uno vuelve, ya no se puede apartar nunca más, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos va a dejar. A ti atrás es porque nunca fue de... ¿Qué opinas? Sí, igual manera pienso, y también tenemos otra historia más que la del rey David, también como tuvo sus dificultades y aún así Dios le dijo que David tenía un corazón conforme al de él. Así que igual manera vemos al apóstol Pablo, como decía también, que tenía un aguijón que le afectaba todo el tiempo, que no lo dejaba en paz. Y todos nosotros tenemos que entender que tenemos nuestras caídas, que tenemos nuestros defectos, que lo que hemos sido llamados
es a buscar esa santidad todos los días de nuestra vida, a orar, a saber pedir perdón a Dios. Dios, cometí ¿verdad? Esta situación en pecado, lo que sea que haya pasado en su vida, Señor, lo cometí, pero te pido perdón por eso que acabo de hacer. Y así era como David se presentaba a Dios con un corazón humilde, sencillo. Y a veces se nos pasa de harto el que nosotros tenemos como hombres, como seres humanos, tenemos esa capacidad o esa situación de caer ante las tentaciones y demás, pero tenemos que ser siempre fuertes y volver a los caminos de Él. Estaba yo contando una historia recientemente que como yo a veces veo a Dios, como le decía, veo a Dios Padre como un padre y veo a Dios Jesús como un hermano. Pero yo pensando acá y hablando de esto de Daddy Yankee y demás, yo me imagino que Dios en el Antiguo Testamento, cuando estaba viendo al pueblo de Israel pecando y pecando y cada vez pecaba y cada vez hacía un Dios diferente, y yo me imagino, ¿verdad? A Dios pensando, volviéndose loco, cómo es posible que esta gente, yo dándole todo y los saco de Egipto, los libero y les doy de todo y aún así me fallan, pero no podía entender al ser humano porque eres Dios. Y yo entiendo que por eso Él manda a su hijo y que se hiciera como hombre para que viviera nuestras mismas situaciones, nuestras mismas debilidades, nuestros mismos problemas y así de esa manera poder entendernos a nosotros cómo éramos los hombres. Y por esa razón vemos como en el Nuevo Testamento vemos un Dios totalmente diferente, un Dios más de amor, de que nos entrega la gracia. Y yo veo ese pasaje y lo presento así, porque es la única manera que podemos entender cómo era el Dios de antes al Dios de hoy en día, de un Dios mucho más lleno de amor hacia nosotros los seres humanos, porque tiene más capacidad de podernos entender. Así es. Bueno, tengamos en cuenta, Pedro, que en el Antiguo Testamento se hablaba de Dios, pero a partir de que llega Jesús a este planeta Tierra, ¿no? Que es parte de la Navidad, es Dios con nosotros. Antes Dios no estaba con nosotros, estaba, vamos a decir, lejano, como lo estás diciendo. Cuando Jesús de ahora es Dios y de venir a este mundo. Después de la muerte y resurrección de Jesús, es en nosotros. O sea, está adentro nuestro. Y claro que eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo por esto, amigos. Por eso, para de Dios, que nosotros en su podemos hacer proezas y que grandes obras haríamos en su nombre, mayores, porque ahora tenemos más al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos queda? Anunciar la venida de Cristo, guardar la fe, porque tengamos muy en cuenta, sobre todo, la palabra Apocalipsis, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre se hallará fe, o sea, quiere decir que hay que guardarla como un tesoro, porque toda nuestra vida está basada en la fe, en el autor y con nuestra fe que es Cristo Jesús. Es parte de nuestro trabajo, amigos. Yo de toda mi vida y hoy más que nunca que estamos a las puertas de ese gran evento, acontecimiento por el que vivimos toda nuestra vida. Cristo está a punto de regresar a buscarnos. Yo no me voy a cansar de hablar de esto en todas las entrevistas porque es lo que hacemos, amigos. Y interesante que decías, Pedro, es que Dios no nos cambia la profesión, Dios nos cambia el corazón. Así como lo hizo Sí. Oculos, cuando fue a buscarlos uno, simplemente esperaba que sigan a Jesús, pero no para que, sino para trabajar de la manera correcta en el propio uno, con sus dones y talentos. Y así mismo lo hace con cada uno de nosotros. Tenemos que expresar
a Cristo Jesús, a Dios que está dentro nuestro, todos aquellos que han ido a Cristo Jesús, aquellos que hemos sido de nuevo, tenemos que expresarlo, tenemos que revelarlo, ¿no es cierto? Pero claro, es a través de lo que hacemos de manera cotidiana, de todos los días, ¿no? El Señor lo dice así en las parábolas, tenemos que ser luz y tenemos que ser sal. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Sí, amén? Es así. Sí, y más que es como tú lo mencionas, es expresar lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas, y eso se expresa, como tú bien has mencionado, en nuestro diario vivir, con las personas que nos relacionamos, con nuestros compañeros de trabajo, en la escuela, con la familia. Como nosotros somos, como actuamos, eso es lo Y que la bueno, gente va a ver en nosotros. ¿no? Así como hablábamos recién de Daddy Yankee. Obviamente cuando él decidió regresar a Cristo, ahí fue probado con todo tipo de pruebas. Lo de él fue un poquito más público, pero es ¿cómo decirlo? El ejemplo perfecto de lo que sucede con una que recibe a Cristo de verdad. Tiene que ser probado, amigos. No es que tuvo mala suerte Daddy Yankee o cada uno de nosotros. No, es algo intencional, porque es algo tan grande a Jesucristo que eso merece ser probado. Tiene que ser probada nuestra fe, tiene que ser probada que somos. ¿Por qué? Porque somos herederos de su trono. Y eso realmente es importante. A veces nosotros lo minimizamos, ¿no es cierto? Porque ya estamos acostumbrados a sus bendiciones. Yo creo que Daddy Yankee ahora, en esta un poco más parecida a la nuestra, de madurez, el Señor está cortando los tiempos y está acelerando, yendo a muchísimos de los que nadie pensó. ¿Por qué? Por eso la palabra de Dios dice que los últimos primeros, el Señor está buscando corazones rendidos, y los corazones de Dios van a ser los que están más llenos de pecado, los que ya no quieren vivir, los que están cansados. ¿Sí? Totalmente No de son los acuerdo. que están a eso. Los corazones rendidos son los de afuera. Sí, eso que acaba de decir me gustó mucho que dijera eso. Si vemos en la palabra de Dios, en los evangelios, Jesús siempre llamaba a los pecadores, y vemos cómo estos pecadores, como entendían que no eran perfectos, como vamos a poner como los fariseos que creían que eran perfectos, pero estos pecadores entendían lo que ellos hacían, el pecado que cometían, y entendían que no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y cuando Dios les hacía ese llamado, ellos sentían tanta emoción, tanta alegría de que ellos, dentro de su pecado, cómo Jesús los había perdonado, cómo los había liberado, y comienzan una nueva historia en sus vidas, que realmente impactan a otras personas. Lo podemos ver como cuando, por ejemplo, vamos a poner decir Daddy Yankee, hablando de Daddy Yankee, que estuvo perdido. Dios los rescata, como el hijo pródigo, los rescata, lo vuelve a traer Claro, a su vida. Y ese testimonio es inmenso, es grande, porque si él si hubiese estado toda su vida en el evangelio, pues ya a esta época quizás muchos ni le escuchaban, o quizás lo iban a exactamente. estar escuchando pues los mismos cristianos, pero él está llegando a gente que ni conocen a Jesús a través de su música, porque en cada uno de estos conciertos que él está dando recientemente, quienes van son personas, muchos de ellos que no van a la iglesia, muchos de ellos que Exactamente. no aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, muchos ateos que llegan ahí. Y qué cosa más inmensa, qué cosa más hermosa, que Daddy Yankee les predica, les evangeliza en ese estadio a todas esas personas que iban con otro pensamiento, y él le envía ese mensaje. Y yo estoy seguro que en ese momento Dios empieza a tocar esas vidas, esos corazones, y esas palabras de él retumban dentro de ellos, y eso no va a ser vacío. Ese mensaje no va a quedar vacío, ese mensaje se va a quedar en cada uno
de esas personas que fueron a esos conciertos. Y créeme, familia en Cristo, créanme, gente que nos están viendo a esta hora, créanme que va a haber una ola de gente aceptando a Jesús como Señor y Salvador, Amén. como nunca antes. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios, lo creemos. Estamos en los últimos tiempos, amigos, y esto hay que decirlo. Nos preparamos y también estamos para servirnos, para ayudarnos unos a otros como iglesia de Cristo Jesús. Somos nosotros la iglesia. Recuerden, amigos, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, habita en cuerpos de carne y hueso, en templos de carne y hueso, donde hay vida. Tenemos un Dios que está vivo y tiene todo poder. Bueno, Dios usa a los que están disponibles. Yo siempre hablo de esto también en las entrevistas porque hay alguien que tiene que decirlo. Dios no usa a los que están capacitados, Dios no usa a los que están más preparados, Dios usa a los que están dispuestos y disponibles, porque Él nos capacita, porque Él nos envía y tiene que ser gente con un corazón enseñable, con un corazón humilde y sencillo, amigos. Parece algo que todo el mundo sabe, pero no es tan así, porque el Señor busca corazones sencillos y humildes. Dios ama la sencillez y la humildad, porque Él nos capacita y dice que todo don perfecto desciende de lo alto. Así que nosotros solamente tenemos que aprender a caminar, como decías, David. Eh, David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Eso es lo que a Dios le está costando muchísimo conseguir, gente que quiera realmente obedecer y vivir por fe. Es todo una hazaña hoy en día, porque la mayoría quiere mostrar, ¿no?, sus dones y talentos como si fuera para eso. Los dones y talentos son pura y exclusivamente, amigos, para edificar la iglesia y para la gloria de Dios. Y hoy por hoy se está usando para cualquier cosa menos para eso. ¿Sí o no, Pedro? Totalmente. Y tenemos que recordar que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y decidimos seguirle, todos, todos somos llamados a llevar la palabra de Dios por el mundo entero, a sanar los enfermos y a libertar los cautivos. Eso fue el llamado que nos hizo Jesús y que hizo el llamado a los apóstoles. Así que no estamos exentos de que no llevemos la palabra, no estamos exentos de que hagamos que otras personas entiendan cuál es el amor de Jesús y también lo acepten a Él. No estamos exentos de visitar los enfermos, como dice en su palabra también, los que tengan la oportunidad de visitar a los que estén en las cárceles y llevarles la palabra de Dios. A todo eso hemos sido llamados, hermanos, y por todo eso vamos a llevar allá cuando estemos, ¿verdad?, al frente de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios Padre. Cuando estemos allá arriba, van a preguntarnos, ¿qué tú hiciste por mí? Por uno de estos más pequeños. Así que es importante, mis amados, que así como nuestra amada aquí, Sofía, y como este servidor, y como tantos otros que están llevando la palabra de Dios de diferentes maneras, utilizando sus talentos, como mencionaste ahora, porque esa es otra parte muy importante. No todos tenemos el mismo talento. Algunos tienen el talento para cantar, otros tienen el talento para evangelizar, otros tienen el talento para poder llevar un consuelo a alguien. Y importante es, mis amados, si aún usted al día de hoy no entiende cuál es su don, en qué usted es bueno, colóquese de rodillas ante Dios en la noche y pídale, Señor, yo quiero servirte, yo quiero ser un instrumento tuyo aquí en la tierra para llevar tu palabra. ¿Cuál es mi don? Yo quiero que este don sea para ti. Mis amados, cuando ustedes entiendan cuál es su don, como el de este servidor y el Sofía, que es poder expresar el evangelio a través de la palabra, cuando usted entienda el de usted y empiece a utilizar este don
para la obra del Señor, usted va a sentir el regocijo más grande. Por eso yo veo en los ojos de Sofía, cuando está hablando la hora ustedes aquí, ahora mismo, en esta hora que está hablando de ustedes, ella le brillan los ojos porque ella está utilizando el don que Dios le dio para trabajar para la obra de Él. ¿Cierto? Así es, así es. Sí, porque sentimos pasión por lo que hacemos. Entendemos que no hay nada que podamos darle a nuestro Dios. Realmente no hay nada, no somos nada. Y entonces le damos lo único que tenemos, que es a nosotros mismos. Le damos de nuestro tiempo, le damos todo lo que nosotros somos y vamos a hacer en manos de Dios. Porque realmente nuestra capacidad solo Dios la conoce, pero nos ponemos en sus manos y entonces nos damos por completo, nos rendimos a Él. Somos sacrificio vivo y eso es lo que el Señor demanda. El Señor quiere todo. Tenemos un Dios muy grande, amigos, y no podemos darle lo que nos sobra, no podemos darle eh, migajas, tenemos que darle todo o nada, ¿no? No podemos darle a media, de gente y ese tipo de ofrendas. O le damos todo o no le damos nada. Y procurar de darle lo mejor, procurar de darle lo. Esto es algo que hay que hablar. Dios no es nuestro sirviente, Dios no es nuestro, ¿cómo decirlo? Delivery. Por lo que se minimiza quién es Dios o se pierde noción, ¿no? En mi tiempo, seguramente también Pedro, cuando éramos niños o adolescentes, se nos inculcaba muchísimo el temor a Dios. Y ahora me vas a contar, pero en mi caso, a mí el hecho de tenerle a Dios me hace ver muchos errores y muchos pecados. Hoy, la generación de hoy no sabe lo que es el temor a Dios. ¿Te ha pasado? Sí, totalmente. Y más, recuerdo que en mi casa, bueno, hasta el día de hoy, mi mamá era muy celosa con que nosotros dijéramos palabras malas, como le decimos en Puerto Rico, palabras soeces en la casa. Y ella decía, cada vez que tú dices una palabra soez, eso es pecado y Dios te va a condenar. Y esa es una historia de mi niñez y yo creo que no solamente en eso, nuestros padres nos enseñaban en diferentes cosas, en ten cuidado en la calle no deja nada, Dios te va a estar observando en todo momento, desde niño siempre nos decía eso, Dios está en todos lados, Dios te está mirando, así estés escondido en tu cuarto. Y, y eso es algo importante que nos dejan nuestros padres que nos criaron en el Evangelio, que nos enseñaron la palabra de Dios desde pequeño y que se nos quedan hoy por hoy, que verdad, ahora mismo recuerdo eso cuando ella me decía así, que lo puedo recordar. Eso quiere decir que a pesar de los años que han pasado, se nos quedan bien esas palabras de nuestros padres dentro de nuestra mente, de nuestro cerebro. Y eso es importante para ustedes, cada uno que nos estén viendo ahora, que son padres, madres, que inculquen desde pequeño a sus hijos los valores de Dios, el temor a Dios, como dice Sofía, y sobre todo que les enseñen a ellos que aunque tengas un temor de Dios, no quiere decir que no se comuniquen con Él, que les enseñen a orar a los niños, a acercarse a Dios como un padre, que les expresen sus necesidades, sus situaciones, y que les digan a ellos que cuando están hablando con Dios, Dios los ve con un amor profundo hacia ellos, para que tampoco de igual manera no es que creemos que le coloquemos en la mente a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros niños, que Dios es de castigo solamente, porque también creamos entonces no el temor, sino el miedo a Dios y tampoco queremos eso, queremos que nuestros niños se acerquen a Él, le oren, le hablen y lo tengan pendiente todos los días, todo el día, ¿verdad? Así es. Bueno, la base, amigos, eso lo sabe hasta el más ateo. Dios es amor. Y el que permanece en Dios, Dios permanece en él. ¿Eh? Dios es amor. Eh, Jesús se autoproclamó la vid verdadera, que viene a ser el tronco. Acá en Argentina decimos el tronco de cualquier tipo de árbol.
Él es la vid verdadera. Nosotros somos las ramas. Entonces, separados de Él, nada podemos hacer. Ese fue el ejemplo más perfecto, yo creo que, y más sencillo, ¿no? Que hasta los niños lo pueden comprender. Nosotros somos las ramas, unidos a Jesús. Él hace todo el trabajo. Él hace todo el trabajo. Nosotros tenemos que ocuparnos solamente de permanecer unidos a Él cuando toda la vida. Nada más. Él nos va a mantener fuertes, Él va a hacer producir, a ficar, Él nos va a hacer todo lo que nosotros necesitemos, siempre y cuando nosotros estemos unidos a Él, unidos en todo sentido, ¿no? Y para eso tenemos que aprender a caminar con Dios, así como lo está haciendo Daddy Yankee, preferentemente desde la edad más temprana que se pueda, porque, ¿por qué, amigos? Porque Dios bendice cuando uno le entrega su juventud, sus mejores años, mucho más que cuando uno viene a Cristo con lo que le queda. Volvemos al ejemplo del principio, ¿no? Darle al Señor nuestro mejor sacrificio, que es entregarnos a nosotros mismos. No podemos darle absolutamente nada porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño del cielo y la tierra, del oro y la plata. ¿Qué es lo que podemos darle a este Dios tan grande? Bueno, simplemente nuestra vida, nuestros años, nuestro tiempo y nuestro corazón. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Toda la vida. Entonces, cuanto más jóvenes seamos, mejor, porque es una ofrenda que Él recibe, es un sacrificio agradable, dice la palabra de Dios. Por supuesto, Dios acepta a todos, pero no es lo mismo cuando uno lo hace de manera intencional desde edad temprana que cuando uno ya viene con lo poco que le queda. Entonces, el Señor en su infinita misericordia y su amor nos recibe, pero definitivamente no es lo mismo. ¿Sí o no, Pedro? No, imagínate que tenía yo un amigo que me dijo que conoció a Jesús cuando tenía 50 años y ya él tenía como algunos 55, casi entre 55 y 60, y me decía, wow, Pedro, si yo hubiese conocido a Jesús desde pequeño, ¿cuántos años de mi vida hubiese disfrutado de su presencia? Porque realmente es Así eso, es. es cuántos años tú puedes disfrutar de la presencia de Dios o cuántos menos no estás disfrutando de Él. Y recuerden que cuando tenemos a Jesús dentro de nosotros, aunque pasemos por las mismas dificultades, aunque pasemos por los mismos problemas que cualquiera de este mundo, pero contamos con la presencia de Dios que nos fortalece, que nos instruye, que nos da sabiduría en momentos así para tomar las mejores decisiones. Recuerden que estas personas que quizás no están con Dios en ese momento, no van a tener la sabiduría de Dios para tomar decisiones que sean de acuerdo a la necesidad de esa persona en ese momento y tome una decisión correcta que le va a ayudar, por ejemplo, a salir de un problema o le ayude, por ejemplo, a cambiar o transformar su vida. Y esas son las cosas que Dios nos da a través de su Hijo Jesús cuando nosotros lo aceptamos a Él. Es ese compromiso que tiene Jesús con nosotros de protegernos, de estar cubriéndonos en todo momento, de estar defendiéndonos ante el enemigo. En todo, Él está ahí pendiente. No, este no me lo toque porque este es mi hijo. ¿Ve? Y esas son las cosas bonitas que tenemos cuando aceptamos a Jesús desde muy jóvenes, que nos ayudan a cada día ir creciendo, porque recuerden, como estaba diciendo, cuando empezamos con los pirinos, cuando estamos aprendiendo a caminar, pues imagínense que ya a esta edad de nosotros, de Sofía, de este servidor, ya hemos caminado un trazo largo, hemos aprendido muchísimas cosas, hemos tenido muchos tropiezos y eso nos ayuda a tener una mejor vida ahora para nuestro Señor Jesucristo. Y de igual manera, ustedes tienen la oportunidad, si aún todavía, ¿verdad?, estás escuchando este programa hoy, si aún todavía no has aceptado al Señor, a Jesús como tu Señor y Salvador, este es el momento, esta es la hora. No esperes un mes, un día, un año, porque lo más importante aquí es que aunque Dios, cuando tú llegas a sus pies, te va a perdonar, ¿verdad? En su misericordia te va a perdonar, todos lo sabemos, pero el detalle aquí es que nadie sabe cuándo va a partir. Y ese es el último día, ese va a ser como quien dice el juicio final tuyo.
su último día aquí en la tierra. Y como no lo sabemos, es importante que, si no lo has aceptado aún, lo aceptes hoy, porque no sabes cuánto más tiempo te queda de vida, o los que ya lo tenemos, que ya estamos caminando con Él, todos los días le pidamos perdón a Jesús, a nuestro Señor, por nuestras faltas, para que todos los días estemos preparados para poder partir con Él y poder disfrutar de todas las maravillas que Él nos va a tener allá arriba en el cielo. Así es, amigos. Este programa fue diseñado para desear que Cristo viene, para anunciarles que Jesús nos ama con amor, que Él es el único camino, Él es la verdad y la vida, como dice Daddy Yankee, pero es real, amigos. Lo hemos aprendido, lo hemos visto, lo hemos comprobado, y que fuera de Él no hay nada. Dice la palabra que todos estamos en nuestros lados antes de Cristo. Realmente, así en esa condición se encuentra el mundo. Todos aquellos no han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, todos aquellos que no están en esa condición de muerte espiritual, amigo. Y realmente no se puede vivir muertos en vida, porque sabe qué es la vida. No se sabe qué es el amor, no se sabe qué es tener, ¿no? Las cuestiones principales que Daddy Yankee siempre cuenta de su regreso a Cristo, ¿no? No encontraba la paz por ningún lado. Parece una película de Netflix. Aún teniendo sus millones, aún alcanzándolo todo, con lo que cualquier ser desea soñar, ¿no? O alcanzar, él lo ha dado y aún encontrar paz. No podía encontrar el amor de Cristo Jesús. Cuando él cada vez que dice Jesús te ama, se quiebra, porque ahora ha conocido el amor real de Cristo Jesús. Él ahora ha encontrado que sobrepasa todo en todo. Son cosas que a veces el Señor permite, ¿no? No tenerlas para si encontramos darle ese valor, hacer que otros también desearla. Porque estando en el mundo, amigos, separados de Cristo, nada podemos hacer, dice la palabra. Los que viven toda su vida engañados así y piensan que eso es todo. Pero Dios nos ha creado para que tengamos vida y vida en abundancia. Y ahora nosotros sabemos que Jesucristo es la vida, y quiere que nosotros tengamos vida y vida eterna, amigos, porque este mundo es temporal y estamos con un propósito, y ese propósito se tiene que cumplir porque es mayor a nuestra existencia en este planeta. Ahora bien, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Lo que vive para siempre es mágico, esto es temporal y tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque ese tiempo no es nuestro, son recursos del cielo, al igual que los dones y talentos. ¿Sí o no, Pedro? Totalmente. Y recuerden que tenemos que utilizarlo. Y ya como me han mencionado en varias ocasiones, estamos en los últimos tiempos. Y no creo que sea como lo escuchábamos en el pasado. Desde muy pequeño recuerdo yo escuchando evangelistas diciendo, estamos en los últimos tiempos, Cristo viene pronto. Y Gigi uno lo Ávila. piensa, sí, entre ellos, ¿verdad? Ese otro puertorriqueño más, yo creo que están los puertorriqueños en esa línea, pero bueno, pero Pentecostal, ¿no? A pentecostal, fuego. sí, con fuego del Espíritu Santo, los coritos, ahí que están poniéndose Acá de moda de también. nuevo, los coritos se están poniendo de moda Sí, de sí. nuevo, y muy Sí, bueno que sí. lo Acá están nunca se tocando, fueron, ¿eh? no, En Argentina nunca se fueron. Sí, sí, sí. no, Yo pero nací en la iglesia pentecostal y bueno, ahora le ponen otros nombres, ¿no? Rabacuco y no sé qué. Es cierto que era todo demasiado cerrado, hermético, es cierto. Pero ahora se está volviendo a la vieja escuela, vamos a decirlo así, se está volviendo a los himnos de gloria. Yo me crié así,
con himnos de gloria, con coritos, no había otra cosa. Todo lo demás era pecado, ¿no? Bueno, ahí aplica la parte humana, la parte estructural, ¿no? Ahora lo entendemos, pero no era malo, realmente no era malo como nos formamos. Yo creo que las religiones son puestas por los hombres, ¿no? Yo sé que muchas de las cosas que los hombres han hecho siempre es con buenas intenciones, nunca es para mal, pero termina igualmente haciendo daño porque es que son cosas de hombre. La idea es ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Que no falla, que no se equivoca. Sí, total. Y más aún que algo que siempre también menciono es que todo obra para bien y todas las cosas Dios las ha creado. Y si, por ejemplo, vamos a ponerlo así, para irnos más así, el reggaetón, vamos a poner que personas dicen, no, eso es del enemigo, lo demás. Vamos a poner que Dios en esta época está utilizando el reggaetón, que es lo que escuchan los jóvenes, para utilizar este reggaetón cristiano con lírica cristiana para llegar a los jóvenes. Y no solamente eso, tenemos que recordarnos que en diferentes culturas existen diferentes estilos y géneros de música. Entonces no podemos pensar que si usted va a República Dominicana, que ahí está el merengue y la bachata encendido, no podemos pensar que esas personas van quizás a entender la música al estilo de otra región, vamos a ponerle así, que pensemos para describirlo un poco mejor. Pensemos que en esa época de nosotros a nivel pentecostal la música era como los coros o era música muy como pop más barata, más tranquila, pero pensemos que a lo mejor llegaban a Argentina y ustedes, no sé, ¿cuál es el género más folclórico de ustedes en Argentina? El rock, acá es el El, rock. el rock, Rock y bueno, cumbia, ¿cuál? es la ¿Rock parte qué? del país, pero sí, el rock y la cumbia, y siempre esos fueron mal vistos, dentro de las congregaciones también. Imagínate que entonces lleguemos con un rock allá a República Dominicana y decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esta música? ¿verdad? Claro, Para claro. ellos, la bachata y el merengue es la correcta música cristiana, porque es la música típica de ellos. Y para ustedes el rock, si uno llegara con una bachata muy rica ya a Argentina, te va a decir, pero que esto no es de Dios, esto es una bachata. Y sucesivamente, igualmente con el reggaetón, que es muy entendido en Puerto Rico, o la salsa, pues sería lo mismo. Entonces, tenemos que entender, amados hermanos, que Dios utiliza todos los géneros, todos los estilos Amén. musicales para tocar de acuerdo a las personas que viven en ese lugar y de esa forma llegarles a sus corazones, porque la música fue creada por Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Así es. Dios creó la música para que le adoraran a Él. Entonces, pues adorémosles de corazón, con todos los estilos, con todos los instrumentos, con nuestro corazón y con nuestra boca, exaltemos el nombre de Jesús sin mirar en qué género es. Salmo 150, amigos, búsquenlo, está todo ahí. Exacto, la música fue creada, convengamos, por Dios en los cielos, no es de este mundo, ¿eh? La música fue creada, es un arma, es un instrumento. Recordemos eh, la gente del pueblo de Israel, ¿no? Al mando de Josué, tomaron Jericó haciendo música, amigos. O sea, ahí ya queda comprobado que son armas de guerra y sí, fueron diseñados por Dios para ganar nuestros corazones, ganar el corazón de aquellos que no lo conocen. Y tiene que ser de la manera cultural que cada uno conoce, ¿no? Esto es así, amigos. O sea, dice la palabra de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento las obras de sus manos, y que toda la tierra cuenta la gloria de Dios. O sea, acá no hay nada nuestro, todo es de Él y para Él. Entonces nosotros no podemos gestionar nada, porque Dios lo hace como Él quiere y cuando Él quiere, porque Él sabe para qué es. Nosotros solamente nos tenemos que limitar a obedecerle. Y ahí ya nos llevamos la
invitado de la noche, Pedro Castro. Y bueno, ya es oficialmente nuestro medio de comunicación con tu noticiero cristiano y mucho más. Así que te damos la bienvenida, estamos felices de tenerte hoy Gracias, con gracias. nosotros, conocer un poquito más de ti. Y bueno, este es el primer episodio, vamos a tener muchísimo más próximamente. Y bueno, nada, ya llegamos al final de nuestra entrevista, pero realmente quiero agradecerte esta oportunidad, Pedro, de poder estrechar lazos, de poder asociarnos, de poder llevar bendición a más vidas en otros países, ya sea Puerto Rico, Estados Unidos, y eso es lo que estamos haciendo, llevando la unidad eh, de Cristo Jesús por medio de la música, por medio de los dones, talentos y del amor que Él ha derramado en nuestros corazones, que es fundamental para trabajar ganando almas. El amor de Dios en esto es fundamental. Así que nada, súper agradecida contigo. Muchísimas gracias a ti, Sofía Gorini, por la invitación. Muy contento de que podamos unir estos lazos, porque de alguna manera o de otra vamos a siempre glorificar el nombre de Jesús. Y como dicen, en la unión está la fuerza. Cuando unimos esfuerzos para un mismo propósito, no hay quien nos derriba. Quiero dejarle con esta última palabra. Un ejército unido jamás será vencido. Así que todos debemos unirnos, todos debemos de orar los unos por los otros y todos tenemos que apoyar a los que están en este ejército, que es el ejército de Jesús, el ejército de Cristo, que pronto va a venir a buscarnos para esa última guerra. Y si estamos todos unidos, vamos a ser los vencedores. Así es. Hay varios cantos que hablan de esto, de hace más de 30 años atrás. Adrián Juniors, no sé, no me acuerdo ahora, Marcelo Patrono, de trabajar unidos, la importancia de la unidad. Para Dios es muy importante, porque hay que pagar un precio, amigos. No, no es todo color de rosas, no es fácil, pero entendimos que el reino de Dios se vive y se trabaja en unidad, porque pertenecemos a un reino. ¿Por qué? Porque fuimos comprados con sangre preciosa, con sangre de Dios, con sangre de Cristo Jesús, no es sangre humana. Entonces ahora fuimos comprados a precio de sangre y pertenecemos al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos todo el mundo trabaja en unidad. Y nosotros, que todavía estamos en la tierra, también. Amén. Y por eso invitamos a todos los que se quieran sumar, ¿eh? Y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que no se pierdan las novedades, las entrevistas, que compartan, que comenten. Y por supuesto ahora, a partir de hoy, tu noticiero cristiano. ¿Quieres aprovechar y dar un poquito las plataformas donde pueden escuchar y ver los episodios de tu noticiero Claro, cristiano? claro que sí. Si ustedes quieren ver las noticias lo más rápido posible, las últimas noticias cristianas, se pueden accesar al TikTok, tu noticiero cristiano. Ahí también estamos en Instagram con el mismo nombre, en Facebook y ya en el YouTube, en el canal de YouTube, ahí ya van a poder ver las entrevistas completas que hacemos a los diferentes cantantes cristianos. Y bueno, quedamos de ustedes. Hasta la próxima, mi gente linda de Argentina, confiando en Dios que algún día me dé la gran oportunidad de poderles visitar, poder compartir estas historias con ustedes en vivo allá, como decimos, como dice este servidor, en vivo y a todo color por tu noticiero cristiano. El paparazzi cristiano les despide con el amor de Cristo Jesús. Claro que sí, amigos. Bueno, será hasta la próxima. Muy, muy agradecida a todos los que se sumaron en el chat, todos los que se quedaron hasta el final. Y te mandamos un cariño gigante desde Argentina a Buenos Aires. Pedro, a vos, a todo tu equipo de tu noticiero cristiano. Y bueno, sabemos que el Señor está con nosotros y que va a hacer que esto sea a lo grande. Bendiciones para todos. Nos vemos en la Bendiciones. próxima edición. Bendiciones.